Hola chicos, el video de hoy tiene como objetivo diferenciar las estructuras de la célula eucariota y los tipos de células de la misma, es decir, la célula vegetal y la célula animal. Por tal motivo tengo como tema principal la célula eucariota. Ahora, tengan en cuenta que el video pasado nosotros hablábamos de las células procariotas y decíamos que teníamos como característica principal de estas células que poseía un nucleoide, que es un espacio dentro de la célula, la cual va a tener el ADN. Este no va a tener ninguna estructura, por tal motivo las células procariotas no tienen núcleo, no poseen organelos y su ADN va a estar distribuido dentro de todo el interior de la célula, dentro de este espacio que llamamos nucleoide. Además, trabajábamos dos dominios de la clasificación taxonómica y hablábamos del Archaea y el Eubacteria. Eso me daba como conclusión que los organismos procariotas van a ser principalmente bacterias. Ahora, las células eucariotas van a tener como característica principal que van a tener un núcleo definido en donde yo encuentro el ADN. Es decir, esta estructura específica es la que me va a guardar toda la información genética del organismo. Además, voy a tener unas estructuras especializadas o unos organelos, los cuales pues van a cumplir una función específica dentro de la célula. Otra gran diferencia que tiene la célula eucariota con la procariota es que los organismos que poseen células eucariotas van a ser muchísimos, es una gran diversidad de organismos. Voy a encontrar organismos unicelulares, como en este caso les estoy mostrando un tardígrado que pertenece al reino animal. Recuerden que dentro del reino fungi también voy a tener organismos unicelulares y multicelulares, y en cuanto a los organismos pluricelulares pues voy a tener las plantas y voy a tener los animales. Esto quiere decir que yo debo tener dentro de este dominio una clasificación taxonómica diferente. Yo les mencionaba la clase pasada que existen tres dominios. Los dominios es esa clasificación taxonómica general que me va a cerrar a los organismos según su tipo de células. Las células procariotas se encuentran dentro del dominio Archaea, que son esas bacterias muy antiguas y extremófilas principalmente. El dominio Eubacteria, donde voy a encontrar esas otras células que viven en cualquier espacio. Y el dominio Eucaria, en donde voy a encontrar el resto de organismos, los cuales, al ser tan diferentes, se tienen que cerrar en otra clasificación taxonómica que se llaman reinos. Y yo voy a encontrar el reino Monera, el Protista, el Animalia, el Plantae y el Fungi. Estos reinos se clasifican porque comparten generalidades o características, las cuales pues me van a encerrar un grupo de organismos específicos que me diferencian las plantas con los hongos con los animales, los protozoos con las bacterias, etcétera, etcétera. Ahora, el día de hoy voy a especializarme en explicar específicamente las células del reino Animalia y del reino Plantae. Vamos a comenzar con las células del reino animal o la célula animal. La principal estructura que voy a explicar es la membrana plasmática o membrana celular, la cual es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué bicapa? Porque se compone de dos capas de fósforo, de lípidos y proteínas, la cual tiene como principal función delimitar el medio interno con el medio externo. Y además es semipermeable, es decir que esta capacidad de dejar ingresar sustancias, pero igualmente me deja salir sustancias de la misma. Voy a encontrar ese organelo o esa estructura específica que se llama núcleo, el cual va a contener ese material genético que ya sabemos que se llama ADN, y gracias a este núcleo él va a dirigir las actividades celulares. En algunos extremófilos existen proteínas nucleares
para estabilizar y proteger el ADN, pero no es igual a un núcleo como tal. Voy a tener la envoltura nuclear, la cual va a ser aquella que me va a proteger esta información genética. Voy a tener también lo que va a ser el retículo endoplasmático rugoso, el cual está formado por membranas asociadas por ribosomas, y en esta estructura se sintetizan, es decir, se crean y almacenan y se modifican las proteínas. El retículo endoplasmático liso va a ser el que captura el calcio durante el proceso de contracción muscular. Voy a tener los lisosomas, la cual es una vesícula membranosa que hace la digestión intracelular de las macromoléculas y sustancias extrañas, es decir, esas moléculas o sustancias que ingresan por medio de la membrana, las captura los lisosomas y son las que me van a dirigir esa función. Ahora voy a tener el citosol. El citosol va a ser como esa estructura, o no lo podemos llamar como estructura, es como ese líquido en el cual van a estar insertados todos los organelos y va a tener, gracias a este yo voy a tener una estructura dentro de la célula. Voy a tener el aparato o complejo de Golgi, el cual en su interior ocurre la modificación química de proteínas y lípidos provenientes del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, y estas moléculas son encerradas y distribuidas en vesículas hacia un destino específico. Voy a tener los centriolos o centrosomas, que son estructuras cilíndricas compuestas por macrotúbulos que participan en la división celular. Están formados por estos macrotúbulos. Y finalmente voy a tener una de las estructuras más importantes que se llama la mitocondria, la cual va a estar encargada de la transformación de la energía que forman moléculas de ATP. Es decir, dentro de esta mitocondria es que yo hago los procesos metabólicos. Teniendo esto claro, también tenemos los ribosomas, qué pena, en los cuales voy a tener formados por moléculas de ARN, que yo les explicaba que era otro tipo como de ADN, y proteínas, y la función de esta es la síntesis de proteínas, es decir, crear proteínas. Todas estas estructuras, si ustedes se dan cuenta, van a cumplir unas funciones especiales frente a los procesos que hacen las células. Yo les decía a ustedes que las células cumplen 3 procesos vitales, los cuales son procesos de nutrición, van a ser procesos de relación, es decir, de comunicación, ya que tienen un intercambio con un medio externo, el medio interno, y van a tener un proceso de reproducción, que yo les explicaba también, que es cuando hablo de división celular. División celular. Ahora, por otro lado, tengo la célula vegetal, la cual va a ser las células que me crean las plantas. Dentro de ellas voy a tener estructuras como la vacuola, la cual es una estructura que es delimitada por una membrana que almacena sustancias nutritivas o elementos potencialmente nocivos, y en algunas plantas extremófilas acumulan iones tóxicos y sales. Esta me sirve como estructura de almacenamiento. Voy a tener los cloroplastos, que son los principales o las principales estructuras para identificar un organismo dentro del reino Plantae, los cuales contienen un pigmento que se llama clorofila,
que además de dar el color verde a las plantas, es el responsable de captar la energía y poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Acuérdense que la fotosíntesis es ese proceso de respiración y de nutrición de las plantas. Gracias a esta estructura es que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis. Voy a tener algo que se llama pared celular, la cual es una estructura externa que va a ser muy dura y su principal función es dar rigidez y turgencia a las plantas. Es decir, que almacena lo que va a ser agua y le va a dar una estructura a la planta. Igualmente, pues también voy a tener aparato de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, nucleolo, cubierta nuclear, mitocondria, membrana y citoplasma. Es decir, voy a tener unas estructuras que también tiene mi célula vegetal, pero como esta célula tiene otros tipos de organelos, es que se van a diferenciar. Ahora, la pregunta es saber cómo de estas células antiguas, que yo hablaba como células procariotas, evolucionaron este tipo de células que son un poco más complejas y evidentemente más organizadas. Para hablar de eso, pues entonces voy a hablar de la teoría de la endosimbiosis, en la cual yo voy a tener como teoría principal que una bacteria va a ser por proceso de endocitosis, va a almacenar dentro de ella otra bacteria, pero no la degrada. Entonces entra esta bacteria pequeña, esta bacteria grande, y a través del tiempo pues voy a tener una relación en donde las dos se ven beneficiadas. Por eso tengo membranas internas. Ahora, ¿de dónde surgió? Gracias a una persona que se llama Lynn Margulis. Ella plantea que una bacteria, lo que yo les decía, de gran tamaño, ingiere otra bacteria más pequeñita, que luego se va a volver a lo que nosotros llamamos mitocondria, porque no la degrada y comienzan a tener un tipo de relación. Esta bacteria pues obtiene energía gracias a esta mitocondria y la estructura que queda interna pues se siente protegida, por eso hacen estos procesos de relación. Voy a asociar que esta teoría de la endosimbiosis me va a dar organelos como mitocondrias y como los cloroplastos en células animales y células vegetales. Chicos, espero que este video sirva para que logremos reforzar lo que se ve en clase y pues sea una herramienta de estudio para que usted estudie y entienda un poco mejor el tema que se está viendo en este momento. No siendo más, espero que estén muy bien.